El Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas se enfoca en fortalecer en las comunidades andinas la transmisión de conocimientos que son un pilar fundamental de nuestra identidad. En este contexto, la importancia de la organización y el liderazgo emerge como un tema central, no solo para la preservación de nuestras tradiciones, sino también para el desarrollo y el progreso colectivo. Buenos días con todos nuevamente. Queremos darles la bienvenida. Reciban un saludo muy cordial a nombre del Instituto de Culturas y Ciencias que estamos trabajando con ustedes del ICSI. Queremos decirles bienvenidos nuevamente a este segundo taller. Este segundo taller está asignado para tratar el tema de organización. Y hoy queremos agradecer mucho por la presencia del compañero Manuel Montero. Él viene desde la SUAY a acompañarnos el día de hoy y compartir con ustedes toda su buena experiencia que tiene en el tema de organización. Entonces, el objetivo de este día es conocer, compartir las experiencias, todo relacionado al tema de organización. Gracias, compañero Manuel, por recibirnos nuevamente este día para poder cumplir el segundo taller que tiene el compromiso la UNOIS con el ICSI para trabajar con los jóvenes de este sector. Así que nuevamente a todos bienvenidos y bienvenidas. Compañeras y compañeros participantes, compañeros de la institución ICSI, compañeros aquí presentes, Taita Manuel, alguna vez yo quería que esté aquí usted, pero no pude la oportunidad de comunicar y no sabía dónde vive, pero compañero Manuel, un orgullo, bienvenido. En nombre de la organización, esperemos, compañeros, aprovechemos estos conocimientos, estas experiencias para poder compartir y apoyar en las comunidades. Por mi parte nada más y a su vez a la organización, y bienvenidos todos, y así de confianza, cualquier cosa, digamos, compañeros, desde la organización, a quienes estamos aquí, puede ser alguna cosa, entonces, para ir mejorando, ¿no? La organización nos permite estructurar nuestras acciones y proyectos de manera eficiente, mientras que el liderazgo inspira y guía a cada miembro hacia el logro de objetivos comunes. Al revitalizar estos conocimientos ancestrales, no solo fortalecemos nuestra identidad cultural, sino que también fomentamos un sentido de pertenencia y colaboración que es esencial para enfrentar los desafíos contemporáneos. Yo estoy muy agradecido, muy contento para iniciar con este conversatorio, porque la cultura nuestra más es oral. Para empezar hablando de la organización, como ya les había manifestado, que esto nace desde la familia, desde el hogar. Para nosotros no es mucho problema a nivel de nuestras comunidades campesinas, indígenas, pueblos y comunidades, es decir, organicémonos, porque ya desde pequeñitos nosotros hemos sido actores directos, es decir, a nivel de nuestros padres hemos realizado todo el acompañamiento, ¿no? Desde niñitos, ¿no? Desde muy guaguas, ¿no es cierto? Nuestros hijos somos grandes investigadores, que eso también nosotros decimos, ¿no? Este travieso, vaya a ir a coger. No, lo que pasa es que estamos en esa edad queriendo aprender de qué se trata, de qué pasa eso, hasta un gusanito que cogemos. Pero todo eso nos va dando la pauta cómo el ser humano se ha ido desarrollando, ¿no es cierto? Siendo así, entonces no es muy difícil los niveles de organización, solamente que hay que considerar nosotros de que nosotros somos bastante orales, ¿no? Más nos entra en la oralidad que pensar de que vamos a empezar estudiando los grandes libros de los grandes filósofos también. No estoy diciendo que eso sea malo, sumamente importante. Cuando en su intervención decía, venimos para ver cómo empezamos a entender las leyes que tiene a nivel de este país. Lo que pasa es de que nos hemos olvidado de lo que antes nuestros abuelos
para cada actividad también iban estableciendo las leyes. Pero para eso tenían grandes plazas, ¿no? Acá también en Suscal debe haber grande espacio que le han denominado la plaza, ¿no? La plaza de acá de Suscal, por ejemplo. Pero ¿qué hacían ahí en esa plaza los abuelos? Ahí es donde se premiaba o ajusticiaba de todos los problemas que se daba en la comunidad. Es decir, los grandes líderes eran verdaderamente líderes, así se lo tomábamos, como a un curaca, como a uno extraordinario le elegían nuestros abuelos. No digan, no por palanqueo. Chuta, no palanqueemos, le lanzamos para ganar, como pasa hoy en el día a nivel de la política nacional. Y así, al ritmo de hermosas melodías de los Andes, comenzamos a transmitir nuevamente el conocimiento heredado de hace muchos años en nuestras comunidades. Abordar temas como la organización y el liderazgo es muy importante, ya que estos valores forman la base de nuestra cohesión y progreso colectivo. Escuchemos las opiniones de algunos compañeros de Suscal, quienes muestran un gran interés en aprender sobre cómo estos valores pueden impactar de manera positiva en sus vidas y en el desarrollo de la comunidad. Vengo para aprender los conocimientos que a veces no sabemos que estamos, nuevas leyes o conocimientos. Buenos días con todos, venir a aprender de dónde vienen nuestros orígenes, que no sabemos. Aprender más y compartir la comunidad con los jóvenes y realmente ahorita en esta temporada yo creo que casi está por terminar las organizaciones, es que pasa con jóvenes renacientes, muchos respetos, son profesionales pero se están olvidando de la comunidad, ¿no? Para mí sería, o sea, que aprender aquí es compartir en cada comunidad que estamos aquí, diferentes comunidades, y por mí es nada más. Muchas gracias. Vengo para este curso y para aprender más de los antepasados. Gracias. Buenos días, mi nombre es Patricio. Vengo a aprender acerca de lo que es la organización en sí, quizá aprender un poquito más de lo que nos enseñan, para así a futuro también poder compartir con los demás compañeros o los demás renacientes, que a su vez también diría que también conozcan acerca de todo lo que hemos aprendido durante el transcurso de la vida, es decir, en esta organización que es el Luis, y por el hecho de que también nos da esa oportunidad de saber muchas cosas más. He venido más a este taller para conocer acerca de nuestra cultura, fortalecerla en un futuro, tal vez formar parte de tan grande organización. Me gustaría más compartir con las comunidades, ser parte de esta organización. También dar a conocer a las nuevas generaciones lo importante que es nuestra cultura, lo importante que es prevalecer con nuestra cultura, con nuestros saberes ancestrales y que se mantenga, que no se dé este nuevo cambio que se está dando últimamente por los nuevos estereotipos que se han formado por medio de las redes sociales, que se ha estado perdiendo mucho de nuestra cultura, se ha estado realmente abandonando lo que es nuestras raíces. Muy buenos días con todos, mi nombre es Kevin Andrés Loja. Por el motivo que yo vine a este taller es porque quería conocer más sobre la organización, el liderazgo y esas cosas. Sus testimonios no solo nos inspiran, sino que también nos motivan a seguir promoviendo estos principios fundamentales en nuestras prácticas diarias. El compartir en comunidad siempre ayuda a fortalecer lazos de confianza, fomentar el pensamiento crítico y enriquecer el conocimiento sobre una vida en armonía. Estos aspectos son esenciales para desarrollar un buen liderazgo, tanto en la vida diaria como en nuestro entorno social. Este intercambio nos permite comprender mejor las necesidades y aspiraciones de los demás, lo cual es fundamental para guiar con empatía y sabiduría. Así, construimos una comunidad más unida y fuerte, capaz de enfrentar cualquier desafío con solidaridad y cooperación. Ñuka comunidad representaspa, ñuka Chucarpambapi, Shamuni. Kuchi estudiar
estudian Gichi y Kaikursumanta Waikuchi. Mi consejo es que vengan a cursos que están en su comunidad, en su cantón, en su provincia, que vayan a sus cursos que ya les ha avisado o alguien sabe, para que sepan más de los antepasados de nuestros tatarabuelos. Quise venir acá porque me interesó cosas que no sabía antes y por eso mi tía me avisó de este curso y decidí entrar con ella. Lo que me gusta más es que nos divertimos y reímos. Ahorita ya nos hizo un juego que era de tener confianza y lo tuvimos. Lo que más me gusta de mi comunidad es la unión que tenemos.